Seguimos trabajando con vectores y en este caso vamos a trabajar la suma de vectores. Entonces vamos primero a representar un vector, el vector u y el vector v. Vamos a ordenar acá que se vea por tipo. Perfecto, muy bien. ¿Cómo hacemos para sumar vectores? Lo primero que tenemos que hacer es que coincidan, ¿sí?, en el origen. En este caso tenemos dos vectores, uno con origen en A y el otro con origen en C. Ahí no los puedo sumar. Y para poder hacerlo necesito sí o sí que tengan el mismo origen. O elijo el origen A o elijo el origen C o algún otro origen en común. Voy a poner en este caso otro punto, el punto E. En el punto E voy a hacer coincidir a los dos vectores. Entonces, al punto E le sumo el primer vector, que es U, y ahí tengo un vector equivalente, o sea, un vector igual al vector U. Ahora, al punto E le voy a sumar el vector B. Y ahí tengo entonces un vector equivalente al vector B. Fíjense lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué hice? Tenía dos vectores y busqué un punto distinto y ahí en ese punto hice coincidir los dos vectores, grafiqué dos vectores equivalentes. Muy bien, vamos a hacer primero la suma gráfica de vectores. ¿Cómo se hace para realizar esta suma? Lo primero que voy a hacer es el método del paralelogramo. Voy a construir un paralelogramo donde los dos vectores que coinciden en el origen sí van a ser dos lados del paralelogramo. Entonces, para construir los otros dos lados del paralelogramo, ¿qué necesito hacer? Necesito construir, ¿sí?, dos rectas paralelas. Vamos a empezar entonces por ahí. Una paralela al vector B que pase por F, una paralela al vector U que pase por G. Muy bien, para que se distinga voy a marcar bien con otro color, entonces los vectores que estoy sumando, y a las rectas paralelas, por ser unas rectas auxiliares, ¿sí?, le voy a cambiar a punteado. Muy bien, ahí ya construí el paralelogramo. Necesito marcar bien el punto de intersección de las dos rectas paralelas, ¿sí? Y acá viene la definición de suma de vectores en forma gráfica. El vector suma sería el vector que tiene origen en el punto común, origen de los dos vectores, y tiene como extremo la intersección de las dos paralelas trazadas. Entonces, este vector que está acá, vamos a cambiarle el color a verde, ese vector es la suma de los vectores U y B. ¿Sí? Fíjense que si muevo el vector U, obviamente se mueve también el vector suma. Siempre el vector suma, también fíjense que se obtiene trazando las paralelas. Repito, una paralela a U que pase por el extremo del vector B, otra paralela al vector B que pase por el extremo del vector U. Muy bien, esa entonces es la suma gráfica de vectores utilizando el método del paralelogramo. Bien, voy a ocultar los vectores. Vamos a ocultar los tres vectores, vamos a ocultar los puntos. Y vamos a ocultar las rectas. Porque vamos a trabajar con otro método para sumar vectores.
podría obtener la suma de vectores utilizando lo que se llama método del triángulo. En este caso voy a hacer la suma de u más el vector b. Este es el vector u. Y lo que voy a hacer es en el extremo del vector u vamos a graficar el vector b. Acá en GeoGebra eso lo puedo hacer, ¿sí? Sumándole al vector b, al punto b, el vector b. Y entonces ahí tengo un vector equivalente a b. ¿Dónde estará el vector suma? Sería el vector que tiene origen en el origen del primer vector y extremo en el extremo del segundo vector. Y ahí se darán cuenta por qué se llama método del triángulo, ¿no? Esa sería entonces nuestra suma de los vectores u y b. Ahora vamos a hacer el vector b más el vector u también por el método del triángulo. Acá tengo el vector b, vamos a graficar el vector u, ¿sí? Pero ¿desde dónde? Desde el extremo del vector b. En GeoGebra acá lo tenemos que ese extremo se llama d, entonces a d le voy a sumar el vector u. Muy bien, ahí tengo entonces un vector equivalente a u. Y la suma va, igual que en el caso anterior, desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo. Entonces, acá tengo, ¿sí?, la suma de vectores. Si ahora compruebo con la primera suma que había hecho, ahí está. Entonces, por el método gráfico del paralelogramo o el método gráfico llamado método del triángulo, ¿sí?, hemos encontrado que la suma de vectores es la misma por cualquiera de los dos métodos, por el método del paralelogramo o por el método del triángulo. Los vectores son equivalentes, así que los consideramos como vectores iguales, tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Si pudiésemos ver las componentes, ¿sí?, vamos a ver también que las componentes van a ser iguales. Justamente para comprobar las componentes vamos a usar el fondo cuadriculado y un sistema de ejes cartesianos. Entonces vamos a ir ubicando los puntos para que podamos comprenderlos bien. Vamos a ubicar el punto A, el punto B, acá vamos a poner el punto C y por acá vamos a poner, ¿sí?, el punto D. Voy a hacer coincidir el punto E con el origen del sistema cartesiano, ¿sí? Y entonces, también si quieren ver la suma por el método del paralelogramo que habíamos hecho, quedaría así. Vamos a poner las rectas también para que se vean. Ahí está. Ahora lo voy a ocultar para que no quede tantas cosas a la vista. Bien. Ahí está. Con esto ya no vamos a poder explicar, ¿sí? Fíjense, nuestro vector u, vamos a mirar qué componentes tiene. Este era el vector u, ¿sí? Las componentes son 3, 3 porque me tengo que desplazar 3 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Le vamos a subir una unidad más. Ahí está, 3 a la derecha y 4 para arriba. Y el vector b, este es el vector b, tiene 6 unidades a la derecha y 1 unidad hacia abajo. ¿Está? Vamos a ponerle a nuestros dos vectores iniciales, le vamos a poner otro color para distinguirlos. Muy bien, ahí están nuestros dos vectores iniciales, el vector u y el vector b. El vector u tiene componentes, entonces dijimos 3, 4 y el vector b tiene componentes 6 menos 1. Vamos a verlo esto acá en GeoGebra. Para eso voy a poner acá definición y valor. Ahí está.
El vector u tiene componentes entonces 3, 4 y el vector b tiene componentes 6, menos 1. Muy bien, como acá tenemos los tres vectores como respuesta, fíjense que los tres vectores, que es la suma de los vectores u y b, me da componentes 9 y 3. ¿Está? Muy bien, vamos a ver cómo obtener estas componentes sin necesidad de estar graficando. Entonces me voy a quedar solamente con un par. Perdón. Me voy a quedar entonces con el vector voy a ocultar las rectas. Bien. Y vamos a ir ocultando algunos vectores. Este. Bueno, con esos dos nomás ya va a estar. Me queda ocultar un punto, el punto J. Ahí estamos. Este es el vector U de componente, entonces habíamos dicho, de componente 3, 4. Y este es el vector B de componente 6, menos 1. La suma nos dio un vector de componentes 9, 3. Fíjense, lo veo acá, 9 hacia la derecha, 3 para arriba. O también acá, 9 para la derecha, 3 para arriba. ¿Cómo podíamos haber llegado a las componentes directamente sin necesidad de graficar? Para eso vamos a mirar nuestro vector U. Vamos a ver si lo puedo arrastrar. Ahí están las componentes del vector U. Y ahora las componentes del vector B. No puedo hacer clic. Ahí está, ahora sí. Muy bien, ahí tengo el vector U de componentes 3, 4 y el vector B de componente 6, menos 1. Entonces, si yo me desplacé 3 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba y después 6 más a la derecha y 1 para abajo, en total me desplacé 9 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. ¿Cómo se puede obtener eso? Directamente sumando las componentes. ¿Sí? La primera componente con la primera. Fíjense, 3 más 6 me da 9. Y la segunda componente con la segunda. 4 más menos 1 me da 3. Entonces, esa es la forma que tenemos, ¿sí?, de hacer analíticamente la suma de vectores si conozco, obviamente si conozco las componentes iniciales, ¿sí? Entonces, repetimos. Si de los vectores que tenemos conocemos las componentes, directamente trabajando con ellas puedo obtener el vector suma, sumando las dos primeras componentes y sumando las dos segundas componentes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Me faltaría ver un caso más. Vamos a trabajar con dos vectores, pero voy a limpiar todo la vista gráfica, así que voy a poner archivo nuevo y vamos a trabajar desde acá. Vamos a trabajar de manera analítica, pero en este caso quiero calcular solamente el módulo del vector. Para trabajar más fácil, ¿sí?, voy a hacer que el vector U tenga componentes 6, 0 y el vector B tenga componentes 2, 5. Muy bien. De paso, vamos a repasar lo que habíamos visto. Ya le voy a dar color de entrada a los vectores. Bien. ¿Cómo podemos obtener la suma? Si dijimos que 1 tiene componentes 6, 0 y el otro 2, 5, como dijimos hoy, podría trabajar, ¿sí?, directamente con las componentes. Entonces, el vector suma, ¿dónde estaría? 6 más 2 es la primera componente, que es 8, y 0 más 5, que es 5. ¿Está? Pero
el vector sería 8, 5, estaría acá. Lo vamos a graficar directamente. 8, 5, ¿sí? Ese es el vector suma. Bien, mi pregunta es ¿qué longitud tiene el vector suma? Pero si yo no conozco las componentes. Si conozco las componentes va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque si la suma de las componentes de u y b me da 8, 5, ¿sí? Aplico Pitágoras y me quedaría que la longitud de este vector, ¿sí? Es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, utilizando Pitágoras. Pero si no conozco Pitágoras, ¿cómo podríamos hallarlo? Pero si no conozco las componentes, ¿qué cosa conozco del vector? En ese caso conocería el módulo, ¿sí? De cada uno de ellos. Este vector tiene módulo 6 y este vector tiene módulo, vamos a ver cuál es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C. Bien, ahí está, tiene 5,39. Y el ángulo entre ellos. Vamos ahora a graficar el ángulo. Y en este caso, el ángulo es de 68,2 grados. Es el ángulo alfa. ¿Sí? Muy bien. Con esos dos datos, tengo un vector de módulo 6 y un vector de módulo 5,39 y el ángulo entre ellos, también conocido de 68,2 grados. Muchas veces en vez de las componentes son estos los datos que conocemos de los vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo encontrar el módulo del vector suma sin llegar a las componentes? Bien, para eso vamos a trabajar con el vector equivalente al vector b. Sería este, fíjense que sus componentes también son 2, 5, igual que el que teníamos que era el vector b. Y ahora presten atención que me queda un triángulo. De ese triángulo conozco dos lados, este lado mide 6, ¿sí? Y este lado mide 5,39 porque es el vector, es igual al vector b. Y no conozco todavía ningún ángulo, porque este ángulo alfa es el ángulo entre los dos vectores, no es el ángulo del triángulo. Pero si prestamos atención acá, como este vector es paralelo, entonces este ángulo que vamos a graficar ahora, ¿sí? Es un ángulo, voy a hacer un punto primero. Este ángulo que voy a graficar ahora va a ser un ángulo congruente con el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas, las paralelas dadas por las direcciones de los vectores. Entonces, esos ángulos, voy a ocultar ahí la suma de vectores para que lo puedan ver, ¿sí? Fíjense, estos ángulos son ángulos correspondientes entre rectas paralelas, por lo tanto son congruentes y claramente mide lo mismo. Muy bien. Ahora, si yo tengo este ángulo, que es igual a alfa, también puedo encontrar cuánto mide el suplementario. ¿Sí? Muy bien. Si yo tuviese el suplementario, como conozco estos dos lados, voy a poder calcular el módulo del tercer lado de la suma sería aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces me quedaría, vamos a graficar el teorema de Pitágoras, me quedaría, ¿sí? El módulo, vamos a llamar S al módulo del vector suma, sería igual a la raíz cuadrada de, voy a escribir u nada más como el módulo del vector u al cuadrado más b al cuadrado menos el doble de u por b, por los módulos del vector u y el vector b, por el coseno, ¿sí? Del ángulo alfa. Muy bien, vamos a ver si pude escribir bien en látex. Perfecto. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito esto.
Ahí está. Entonces podríamos encontrar, ¿sí?, la longitud del vector suma aplicando casi el teorema del coseno. Pero alfa, este ángulo alfa que marqué acá, en realidad es este ángulo, es el suplementario de alfa. Entonces acá vamos a hacer una aclaración, no es alfa, sino el suplementario de alfa, que sería 180 grados menos alfa. Pero dos ángulos suplementarios tienen sus cosenos, son opuestos. Entonces la fórmula me quedaría, ¿sí?, con un más ahí. Ahora sí. Vamos a aclararlo bien. Quiero averiguar el módulo del vector suma, que es ese vector que está ahí, que coincide con el lado de este triángulo. Conozco este lado, porque conozco el módulo del vector, es 1. Conozco este lado, porque conozco el módulo del vector b, que es 539. Y no conozco este ángulo, pero es el suplementario de alfa, ¿sí? Y el suplementario de alfa tiene el coseno opuesto, entonces por eso cambiamos el signo en el teorema del coseno. Bueno, vamos a hacer el cálculo, vamos a utilizar acá GeoGebra para hacer el cálculo y tendríamos que hacer la raíz cuadrada, ahí está, la raíz cuadrada de u mide 6, entonces sería 6 al cuadrado, más b mide 539. 539 también al cuadrado. Por el teorema del coseno es menos, pero por lo que dijimos que tenemos el ángulo suplementario sería más el doble de 6 por 539 por el coseno, ¿sí?, del ángulo alfa, que medía 68,2 grados. ¿Sí? Vamos a ver, me dice comando desconocido acá para el coseno. Vamos a escribir de nuevo. Vamos a ver si lo tengo que escribir con mayúscula o con minúscula. Vamos de nuevo. Por el coseno, ahí está, ahora sí, coseno de 68,2 grados. ¿Cuánto me dio? 9,44. Vamos a ver si coincide con nuestro ejemplo. La distancia que hay desde A hasta D, ¿sí?, es 9,43, por una cuestión de redondeo nada más, ¿sí?, nos dio exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Por qué hicimos todo este cálculo? Porque muchas veces no conocemos las componentes del vector, pero podemos conocer, ¿sí?, los módulos de los vectores y el ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? Si me pidiesen este ángulo o este ángulo, volvería a usar el teorema del seno o el teorema del coseno para resolución de triángulos oblicuángulos, y también lo podríamos averiguar, pero normalmente la mayoría de las veces lo que se pide sí es el módulo del vector suma. ¿Estamos? Entonces, desplazarme 6 unidades a la derecha y después 2 a la derecha y 5 hacia arriba es lo mismo que desplazarme 9,43 en la dirección, ¿sí?, de la recta AD. Bueno, estamos entonces hasta acá. Todo lo que hemos visto de suma de vectores ha sido la suma por representación gráfica con el método del paralelogramo, la utilización del método del triángulo y cómo analíticamente, conociendo los módulos y el ángulo entre vectores, puedo calcular el módulo del vector suma. Muy bien, es todo por ahora.